Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro día número 300 del Camino Yo Soy. Hoy cumplimos 300 días juntos haciendo este recorrido por el ser. Nos quedan todavía 65 días. Pero hemos llegado a 300 días. Así que les agradezco a todos los que están todo el tiempo conectados aquí cada día, que vienen siguiendo desde el primer momento. Gracias a todos. Gracias a todos los que han tenido la paciencia de escuchar charlas bilingües de 2 horas entre español e inglés, y aún así pasado a través de todas mis emociones, de diferentes estados en los que yo me he encontrado hasta ahora, tanto alegre, perdido, concentrado, llorando, en todos los, cansado, enfermo, en todos los estados, y aún así han sostenido este camino. Gracias por estar aquí. Así que vamos a ver cómo llevamos adelante los próximos 2 meses que nos quedan, que son Géminis y Cáncer. Bueno, y hoy cerramos con el día toroide, nuestro mes de Tauro. ¿Qué les ha parecido el mes de Tauro? Espero que todos se hayan sentido bien, les haya gustado, se hayan sentido cómodos en este mes de Tauro, obviamente. Y para aquellos que vienen siguiendo la tarea de este mes, hoy es el último día que regamos las plantas, ¿sí? Porque hoy regamos las plantas que hemos sembrado y por más pequeñitas que sean, los brotes, hoy nos los vamos a comer, ¿sí? Así que hoy vamos a consumir esas plantitas que hemos sembrado para incorporar en nosotros esta información, ¿sí? Así que vamos a comer los brotes, ¿sí? No esperemos a que den el fruto ni nada. Vamos a tomar el potencial que hemos tomado en este mes, ¿sí? Recuerden que la intención de las plantas no era tomarlas de hijos, ¿sí? Estamos trabajando también el desapego acá, ¿sí? La intención de las plantas era incorporarlas en nuestra genética, era incorporarla dentro de nuestro cuerpo, porque el agua que hemos puesto ha ido manifestando el crecimiento de nuestro potencial, ¿sí? La idea es absorber ese potencial. Así que, tener en cuenta esto. Si nos da cosa comerlo, tenemos que seguir trabajando un poquito ahí el apego de Tauro. ¿Está? Así que esto es un ciclo. Mañana vuelven a sembrar plantas, ¿sí? Entonces, cada uno como esté haciendo su tarea, ¿sí? Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestro día de hoy, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es maravilloso, es una cosa que es infinita para entender. No vamos a profundizar en ella, vamos a tratar de entender lo más general del sistema nervioso, pero que es algo fascinante. Es básicamente como tratar de entender directamente la divinidad misma manifestándose, ¿sí? Es una cosa impresionante. Lo principalmente impresionante del sistema nervioso es que cualquier cosa que se les ocurra, que puedan hacer, pensar, mover, sentir, lo que sea, es administrado por el sistema nervioso. No hay nada que se les pueda ocurrir
Nada que se les pueda ocurrir, desde respirar hasta diseñar un edificio, nada que no esté controlado por el sistema nervioso. Y la manera en que funciona es alucinante. Y por eso hoy estuve tratando de dibujar antes, para no olvidarme nada, y hacerles un cuadrito del sistema nervioso para que podamos ir parte por parte. Y una vez que entendemos la parte física, vamos a tratar de entender lo que nos deja conceptualmente este sistema que está dentro de nosotros y que nos hace ser lo que somos. Así que, ¿todos listos para ir al sistema nervioso? El sistema nervioso comienza a diseñarse en las primeras semanas de la gestación, cuando nosotros somos prácticamente gametos, ¿sí? O sea, todavía somos células sin forma prácticamente. Todavía no hay forma humana, estamos todavía uniéndonos al endometrio. Y ya en ese momento la división celular empieza a crear conexiones neuronales que van a hacer que permitan que la información de una célula a la otra pueda ser recibida y asimilada como registro para poder tener una base de datos de cómo organizar el resto de las células. O sea que el sistema nervioso empieza a formularse en el momento de la gestación. A partir de la séptima semana se empiezan a formar se empiezan a formar estas células especializadas en almacenar datos y compartir datos, que se llaman neuronas. Entonces las neuronas van a ser las células encargadas de la conexión de la información dentro del cuerpo. A partir de la séptima semana nuestro cuerpo empieza a generar 250.000 neuronas por minuto. Piensen en eso, 250.000 neuronas por minuto, multiplicadas a partir de ahí por 5 meses. Imagínense, billones. Para el momento que nacemos, hay millones de neuronas dentro de nuestro cuerpo. Hasta hace muy poco tiempo se creía que las neuronas en la infancia dejaban de aparecer, dejaban de formarse neuronas en nuestro cuerpo. Y nos quedábamos con esas neuronas hasta el día de nuestra muerte. Sin embargo, se empezó a descubrir que se siguen generando células neuronales incluso hasta el momento de nuestra muerte. Pero, a pesar de esto, tienen algo muy original las neuronas, y es que no se multiplican o no mueren. Solo muy pocas neuronas están capacitadas para generar nuevas. Pero básicamente todas las neuronas que se crean desde el momento de nuestra gestación siguen en nuestro cuerpo. O sea que dentro de nosotros hay una neurona que sigue siendo la primera que se generó en el útero. Tenemos todos los datos desde el momento de nuestra gestación. Y esas células no mueren, no se multiplican, no son como el resto de las células que hacen sinapsis, que hacen división celular, ¿sí?
no hacen división celular. Entonces, por mitosis o por meiosis, no hacen división celular. Son siempre las mismas. Entonces, quedan dentro de nosotros y por eso esos datos se convierten en lo que llamamos memoria. Cosa que las otras células no tienen directamente, ¿no? Sino que se van transformando y esa memoria se va eliminando, se va como perdiendo la forma. Pero las neuronas no, siguen ahí, por eso tenemos memoria. Bien, las neuronas son las que de diferentes tamaños, algunas son muy largas atravesando el cuerpo, otras son ínfimas y pequeñísimas. Estas neuronas conectan todo el cuerpo, todas las células, se conectan en todo, es una red. Empiezan a crear una constante red de datos e información, que es lo que configura lo que llamamos el sistema nervioso. El sistema nervioso, entonces, es una red de neuronas, de células neuronales, que comparten información constantemente. Pero para poder compartir esa información, el sistema empieza a subdividirse en especialidades. Por eso el sistema nervioso se constituye por partes. Y eso es lo que vamos a ver. Desde lo más pequeñito a lo más grande. Así que respiremos profundo y vamos a esto. Tengo acá un caos de dibujos. Pero bueno, así queda bien registrado. Espero que se vea. Esto de acá es una neurona. Este tramo de acá puede ser muy largo o muy corto. El tronquito. Bien, prestemos atención a esto. Para que nos quede la memoria, en la memoria, una neurona es como un árbol. Fíjense, es como un árbol. Tiene raíces, tiene un tronco y tiene sus ramas con sus frutos en el centro. Vamos a compararlo con el planeta entonces. Cada árbol en el planeta es también una neurona que conecta por raíces y por ramas con otros árboles, pasando información. Así que podemos entender que el reino vegetal es parte del sistema neuronal de un ser vivo que llamamos la Tierra. Vale, una neurona tiene aquí, en su fruto, el núcleo celular, como cualquier otra célula, ¿sí? Una célula, como las hemos dibujado hasta entonces, una célula con su núcleo, con su mitocondria, con su citoplasma, tiene todas las partes de una célula. Pero esta célula tiene diferentes ramas, sobre todo una principal que se va a llamar axón, que es el que conecta con las comunicaciones hacia las otras células. La información que está en la célula, a través del axón, pasan a las otras células. Es como una forma de comunicación. El camino de la información. Bien, la información es llevada y atraviesa los canales de mielina. Lo que hace esto es impulsar la información a diferentes distancias y lugares, conectando diferentes datos con otros que a lo mejor están mucho más lejos. Entonces, esto es como si fuera un tren con diferentes vagones que va impulsando la información del axón, ¿sí? Como
como la inercia, como la inercia de la información hacia otras partes, otras neuronas. Bueno, ¿cómo pasa esa información a otras células? Sería el tema. Este tren, primero y principal, este tren por segundo tiene la capacidad de enviar hasta 50 datos, 50 pulsos. O sea que en un segundo, este tren de acá puede mandar 50 en un segundo. Y la velocidad a que va cada una de esas informaciones de un punto al otro es a 360 kilómetros por hora. O sea, la velocidad en la que un avión despega, un gran avión, un avión gigante, ¿no? De esos internacionales. O sea, a esa velocidad, por segundo, 50. ¿Se entiende la velocidad de la información? Es decir, que podemos imaginar que este tren va y viene 50 veces de una estación a otra a 360 kilómetros por hora en un segundo. ¿Sí? Imaginen eso. Un tren que va a 360 kilómetros por hora y en un segundo hizo el recorrido 50 veces. Bien. Y mientras tanto, lo que está haciendo es pasar información de una neurona a la otra. Es decir, que la carga que lleva este tren llega hasta una estación, pasa su carga al otro tren para que siga el viaje. Es como si pasase de una estación a la otra, a otra ciudad, y así constantemente. Ese paso que está acá, ¿lo ven ahí? Ese paso que está ahí es esto de acá. Acá tenemos el cargamento, ¿sí? El cargamento de esta información que es traspasado a el otro tren para seguir viaje. Este recorrido de acá se llama sinapsis. La descarga y carga del contenido del tren se llama sinapsis. Esto no son huesos, no son huesos, son las puntitas de las ramas. Las ramas se llaman dendritas, ¿sí? Cada ramita de esta neurona se llama dendrita. Entonces, una dendrita con la otra se van a conectar, ¿sí? Generando sinapsis. Sinapsis es la acción de tocar al otro, ¿sí? La acción de tocar al otro. Eso significa la acción de tocar al otro. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en el axón? Es decir, en el axón se produce una reacción de información. Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que este tren se mueve por dos rieles, ¿sí? Por las vías de un tren. Entonces, la información que atraviesa el axón, ¿sí? Este tren se va a mover por dos rieles, ¿sí? Uno de esos rieles es positivo, el otro es negativo. Los pulsos magnéticos del positivo y negativo son los que permiten que el tren se deslice. Imaginen un tren magnético. Un tren magnético tendría de un lado, ¿sí? Una corriente positiva, del otro lado una corriente negativa, y en los extremos tendría magnetos, ¿sí? Imanes. Esos imanes, entonces, irían cambiando para hacer que el tren siga o se detenga, que cambie
¿sí? Cambiando su polaridad. Entonces, como un tren magnético, esos imanes al girar van a transformar de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo, ¿sí? Haciendo que se deslice. Porque si fuera solamente todo positivo o negativo, exactamente así, el tren no se movería porque está estable. Pero cuando hay un cambio, ¡pap! Cuando de repente uno de estos cambia, entonces el tren se empieza a deslizar, empieza a ser impulsado hacia adelante. Entonces, cambiar la polarización, es decir, despolarizar algo, ¿sí? Despolarizarlo, hace que se mueva hacia adelante porque está impulsando constantemente, ¿sí? Como girando la maquinaria, girando. No sé cómo explicarlo de una manera más simple, pero sería básicamente como dar vuelta a la imantación, girar el imán, ¿sí? Entonces esto hace que cambie la imantación y esto es lo que impulsa, lo que empuja al magnetismo. Es como prueben con dos imanes, ¿no? Cuando por ejemplo se ponen los dos lados positivos o los dos lados negativos, van a ver que se repele, ¿sí? Es como que el otro imán hace ¡pum!, se mueve, se escapa, ¿sí? Entonces, esa imagen que tenemos del imán que se escapa, imagínenselo en una constante corriente. ¿Qué haría? Que el imán ¡bum!, se deslice rápidamente por un espacio. ¿Se entiende lo que más o menos? Bueno. Pero ahora, ¿qué es lo que hace que cambie la polaridad? Lo que hace que cambie la polaridad es un proceso muy específico que se da entre la combinación de moléculas de potasio y sodio. Es decir, que entre el potasio y el sodio se van robando electrones, ¿sí? Las moléculas, los átomos, moléculas de potasio y sodio, se van robando electrones. Entonces, lo que antes era positivo se vuelve negativo. Y de repente aparecen dos negativos. Y por eso se empiezan a cambiar la polaridad, permitiendo que se mueva la información. Por eso es necesario tener potasio y sodio, una dieta buena de potasio y sodio, para tener mejor sinapsis, ¿sí? Porque potasio y sodio ayudan a justamente el cambio de polaridad que agiliza la comunicación neuronal. O sea que los imanes que van a hacer que la información se mueva a través del axón va a ser el potasio y el sodio. Esta configuración en diferentes sintonías que genera una onda de vibración, una onda de energía. Ya lo hemos hablado un montón de veces. Onda de vibración y energía. O sea que en función de la frecuencia será un dato u otro, una información u otra. ¿Sí? Igual que los colores, tenemos la luz blanca, en función de la frecuencia de esta onda, vamos a ver rojo, amarillo, azul. ¿Sí? Entonces la velocidad de comunicación va a determinar qué información estamos pasando. ¿Mm? Esa vibración, esa frecuencia, ¿qué va a hacer? Va a producir una reacción química. Acá. Esa reacción química va a armar esas cositas rojas que están ahí. ¿Lo ven? Esas cositas rojas que están ahí van a ser por esta frecuencia, por esta vibración, van a ser constituidas como moléculas que se llaman neurotransmisores. Moléculas que se llaman neurotransmisores, porque transmiten la información de una neurona a la otra.
Una va a tener unas pequeñas bolsas donde se producen esas moléculas, y el otro va a tener como unos bracitos que se llaman receptores que van a recibir esas moléculas a través de la sinapsis. Podríamos decir que los neurotransmisores son como datos, informaciones en forma química, son como los libros que se pasan unos a otros para poder leer la información, como mandar un mail. Estos neurotransmisores van a tener nombres como, por ejemplo, endorfina, encargado de transmitir la alegría, ¿sí? La dopamina, encargado de transmitir tranquilidad, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por medio de química y eléctrica, toda la información que nos hace ser lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, es posible. Todo lo que somos, sentimos, pensamos, hacemos, desde el amor hasta correr, es simplemente un intercambio químico-eléctrico. Este sistema de información va dividido en dos partes. Una parte física, las partes físicas de este sistema se van a llamar central y periférica. La central está relacionada a la cabeza. Está relacionada a todo lo que es el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula. ¿Sí? Este es el central. Y el periférico, que van a ser todos estos nervios que van a cada uno de los órganos, a cada una de las células. Es decir que todos estos nervios que terminan en pequeñísimas neuronas van a recibir información a través de los 5 sentidos que ya hemos hablado, reciben información por los impulsos de los 5 sentidos y esa información viaja por estas neuronas realizando estas reacciones a cada instante, recibiendo datos por los 5 sentidos hacia el cerebro para que lo procese. Van hacia la médula, llega al cerebro, lo procesa, el cerebro interpreta y emite una reacción, ¿sí? Como el tren que va a la estación y vuelve a la estación, para que, si siento fuego, reaccione quitando la mano, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que suceda va a quedar registrado en el cerebro y el cerebro, en esta interconexión, va a emitir señales en función de conocimientos previos. Cada neurona, teniendo tantos datos y conocimientos, lo que va a hacer es compartir sus datos ante situaciones nuevas para poder saber cómo responder. Por eso mismo es que ante ciertas circunstancias tenemos una misma respuesta. El sistema central y periférico, a su vez, divide sus tareas en dos partes del sistema nervioso a través de la médula espinal, que se van a llamar el aspecto somático del sistema nervioso y el aspecto autónomo del sistema nervioso. El sistema somático es el que mi cerebro genera hacia afuera. Es decir, el sistema somático es el que mi sistema interno tiene la capacidad de decidir y controlar qué va a hacer, como yo estoy haciendo ahora moviendo la mano. El sistema somático es el que desde mi cerebro propone el movimiento, propone qué hacer.
El somático depende de mi propia voluntad. Se llama sistema voluntario. Y luego tengo el autónomo. El sistema autónomo es el que me va a decir, se va a ocupar de todas las cosas que tengan que ver con el funcionamiento normal que yo no voy a controlar voluntariamente. Es el sistema involuntario. Latido del corazón, las vísceras, digestión, circulación de la sangre, sistema inmunológico. Todo eso que nosotros no pensamos, no tenemos control sobre eso. La reproducción de las células, ¿sí? Todo eso se encarga el sistema autónomo, de informar a cada parte del cuerpo lo que necesita hacer en cada instante. Y el sistema autónomo se divide en dos funciones, el parasimpático y el simpático. Bien, entonces, el parasimpático básicamente está relacionado con la relajación del sistema y el simpático con la contracción del sistema. O sea, este relaja, como los esfínteres, relaja el cuerpo y el simpático contrae el cuerpo, sin nuestra voluntad, ¿sí? Es algo natural, ¿sí? Como contener el orín, soltar el orín y esas cosas, ¿no? Bueno, creo que lo expliqué todo. Ahora, si quieren saber más, investiguen, porque hasta acá llego. Tenemos entonces esta idea. Por lo tanto, todo el sistema nervioso es básicamente lo que somos. Cada pensamiento, cada idea, cada movimiento. En cierta forma, el sistema nervioso construye el ser. El espíritu es mente. El espíritu es información. El espíritu son las ondas de vibración. Y como acá vimos, toda la información se mueve en función de esas ondas y de esa vibración. Esa información es energía, ATP, ¿sí? ¿Se acuerdan de la adenina? La información que la célula interpreta como ATP, que administra en forma de moléculas para poder compartirlas de una célula a la otra, es energía. Esa energía es movimiento. Movimiento es alma. O sea que la energía que se traspasa de a través de los neurotransmisores es lo que nosotros conocemos como alma. Y justamente es lo que nos hace sentir las emociones. Es decir, que cuando hablamos de espíritu, alma, cuerpo, nos damos cuenta acá de que todo es una sola cosa, de que no existe diferencia, de que el cuerpo solo puede percibirse a sí mismo a través de la energía del alma y a través de la información del espíritu. Y lo único que nos hace ser, que hace que el cuerpo pueda sentir, que el alma pueda expresarse en energía, que el espíritu pueda compartir información, son las redes. Son las redes. El sistema nervioso funciona por redes. Es la interconexión en cada una de las partes lo que conforma lo que llamamos al ser divino. Sin redes no existe el ser. El concepto que nosotros tomamos como Dios o único ser existente no existe hasta que no existe una posibilidad de dualidad y polaridad que le permita
entenderse y reconocerse. La unidad no entiende quién es hasta que no comparte quién es. Un ser solo existe porque hay un sujeto y una acción. Un yo y un soy. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros observamos nuestro cuerpo, estamos acostumbrados a verlo como... Estamos acostumbrados a verlo como algo separado del universo. Estamos acostumbrados a pensar que este es el cuerpo y que más allá hay algo que no puedo ver, que no puedo tocar, que no puedo medir. Aquello que no se puede medir, que no se puede tocar, en griego se dice átomos. Átomo. La palabra átomo es la definición griega de aquello que es imposible de contabilizar. La frase conócete a ti mismo y conocerás al universo explica esto exactamente. Cuando conocemos cómo funciona nuestro organismo dentro, ve hacia el interior, medita, observa el mundo interno y podrás conectarte con el todo. No es una cuestión metafórica, es literal. No existe un creador. El creador es en sí mismo la capacidad de darse. De la misma forma que la mente existe gracias a la conectividad de redes. Por esto mismo, todos somos partes de la mente creadora. Nuestra necesidad de poner un creador afuera es nuestra incapacidad de ver que todo ya está conectado, que las cosas no están separadas. Y esto no va en contra de la idea de que exista un Dios. No sé si se entiende esto. No estoy diciendo que con esto no existe un Dios. Estoy diciendo que con esto podemos entender que nosotros somos parte de ese Dios. A veces no hace falta imaginar algo superador a la materia. A veces hay que recordar que la materia se ha superado tanto a sí misma que es incluso capaz de imaginar. Así que conózcanse a ustedes mismos, conócete a ti mismo y conocerás al universo. La vibración del día de hoy es la afirmación de hoy es yo soy canal eterno. El código del día es el integumentario, la piel. Su nombre proviene de tegumentum, que significa cobertura en latín. Es decir, la estructura u órgano que cubre todo lo demás, tanto externa como internamente en ciertas partes. Es el órgano más extenso, ya que cubre cada parte del cuerpo, y es el encargado de la comunicación entre el medio externo y el interno, informándole al cerebro sobre el medio en que se encuentra para reaccionar de acuerdo a ello. A su vez, le protege de posibles amenazas y le permite secretar
los excesos de líquidos y grasas o toxinas del interior. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración. Inspiro profundo y me concentro, tomando conciencia del cuerpo que habito. Llevo mi atención hacia los pies, viajando con mi imaginación a lo largo de todo el cuerpo, siendo consciente de las piernas, de las caderas, cintura, manos y brazos, pecho y espalda, hombros, cuello y cabeza. Inspiro profundo, realizando el viaje contrario, reconociendo los huesos y los músculos, desde el cráneo, atravesando la columna vertebral, las costillas y esternón, y todos los huesos laterales de los brazos, las piernas y sus músculos, hasta los pies. Inspiro. Y comienzo a subir nuevamente por mis pies, reconociendo las venas, la sangre, el sistema linfático, por las piernas, reconociendo cada órgano y sistema interno, endocrino, reproductor, digestivo, excretor, circulatorio, pasando por cada uno de los órganos, por el respiratorio, hasta llegar al cerebro. Respiratory system. E inspiro profundo. Y aquí,
Con una profunda respiración, reconozco el sistema nervioso, contemplando mi cerebro, percibiendo mis neuronas y su comunicación a través de la médula espinal a cada nervio, como rayos, luces, que se expanden a toda velocidad por cada parte del cuerpo, creando redes de información en mí. Reconozco la luz que emerge de este sistema nervioso, el pulso eléctrico que llega hasta la piel, iluminando todo el sistema tegumentario, volviéndome luz. Inspiro profundo y comienzo a reconocer mi sistema nervioso irradiando luz a través de mover suavemente, estirar todo mi cuerpo, bostezando, danzando, moviéndome constantemente. Tomando conciencia de cómo cada movimiento es una señal eléctrica de la luz de mi espíritu, impulsando la energía de mi alma para manifestarse en mi cuerpo. Y reconozco que yo soy sinapsis, una constante y eterna conexión. Yo soy el canal eterno. Inspiro profundo y relajo mi cuerpo. Y con los sonidos del canal despierto al espíritu, resonando a todo el cuerpo, irradiando el toroide a mi alrededor, conteniendo mi cuerpo físico. Yo soy el canal eterno. Yo soy el canal eterno. Yo soy el canal eterno.
Yo tengo al universo en mí. Yo tengo la divinidad en mí. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Intiage, Duntiage, Ontiage Dargash, Nid Ave Hideras, Ni Akidarash, Tu Akeda, Lu Ave, Gün Adin Dumbayetesh, Devantum Bekiahe, Duakin Disechard, Lung Aken Raf, Dor Aren Yek, Dumbastika, Lantikun Umbai, Sitarosh, Aku, Kun
diavol, tu vaders. Kyaden disaur, dea ades nor. Na panikta. Takinda. Tyf akinde saug. Tyf inster ovadas. Rind es forfatnas. Kvifnumbar nivondakendar. Diger vagendistauni. Döven disturten vunnedo. Bender fandistur. Döv adernistornos. Gizentarvus. Seder denkidarus. Tustarendi kidar. Putentaste konfantetta. Digetharo kufneta umbevak. Gytha funver avendar ovan. Vom der rinden takendo. Vimbaker von distarne. Kindum varvot nestag. Tinde kanin derande. Vennen durvendes. Du fardistendar hat stapita or argen. Dev anden dorvaniste. Kuvampendistendo bak. Na ever gaur bendages. De avegor isag. Ndakenda fok. Nisa hiverau. Kovani se akernakova. Na edar hosnedo. Yadur vagen isa desa.
Inspiro profundo. Y volvemos aquí y ahora. Tomamos la bendición de la información de Ptah, esencia creadora, y en tanto pueda traducirlo, les compartiré lo que la información dada. Inspiro profundo y llevo esta información al agua. Riego las plantas o semillas con este agua y cuando me sienta listo, me dispongo a nutrirme de su información y alimentarme de ellas. Gracias a todos por haberme acompañado un mes más en este camino del yo soy. Y nos vemos mañana, a la misma hora, como siempre, para comenzar con nuestro mes de Géminis.